Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, según el lugar donde se encuentren. Nuevamente aquí con ustedes en la continuidad de esta tercera temporada de La Lógica de la Lógica. Muchas gracias nuevamente por estar aquí aprendiendo de este conocimiento de la ley, de la verdad, que nos conduce a nosotros realmente a identificar quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde debemos dirigirnos. El día de hoy, en la continuidad de esta tercera temporada, traemos entonces el código 18 de la lógica de la lógica. Quienes entienden. Entonces, tendríamos que preguntarnos realmente quiénes son los que entienden y qué es lo que tienen que entender, ¿cierto? Para empezar por ahí. Porque en un mundo en el cual, como hemos hablado ya en estos códigos anteriores, de qué es la verdad, que se atribuye la verdad por ideología, creencia, costumbre, tradición o condición social. Es muy difícil entonces tomar partida dentro de un mundo que está tan dividido, tan fragmentado, en una civilización que nos dicen que ya está decadente, que está en una fase terminal en la cual parece que no hubiese una esperanza, ¿cierto? Pero la hay, la hay. Por eso aparece este código de la lógica diciéndonos a nosotros con ese hermoso nombre, quienes entienden. Y allí es donde tenemos que ubicarnos nosotros porque hay que entender muchas cosas, muchas, empezando por saber diferenciar y discernir entre lo que es la luz, las tinieblas, la verdad, la mentira, y entender realmente cuál es nuestra procedencia y quién está tan, pero tan enfocado en querer que esta humanidad no entienda o permanezca de esta manera tan incipiente, existiendo dentro de un gran paradigma que solamente nos pide nacer, crecer, reproducir, reproducirnos y morir. Y pare de contar. Entonces hoy, en este código 18 de la lógica, que dice así de la siguiente manera. Presten atención. Escuchen bien. Mirad bien lo que os digo, porque no os lo diremos más. Esta información deberá ser bien usada y dirigida. Se la daréis con algún comentario al real iniciado de la búsqueda de la verdad. Usad un buen juicio y sed responsables a la hora de entregarla. Convertíos en maestros con carácter de verdad. Sed honestos en informar. La obra es difícil y dura. Muchos no entenderán. Es más fácil rechazar que comprobar. Que no desfallezcáis en tu intento por dejar en las bocas de quienes te escuchan el sabor de la verdad. Es muy importante entonces que podamos ir entendiendo este código. Vamos a tomarlo como hemos venido tomando desde la primera, segunda y ahora tercera temporada, por parte todo lo que corresponde, los códigos, porque es que así los podemos entender muchos más, mucho más. Podemos tener un mayor sentido de ubicación, de lógica, de entendimiento y conocimiento, por lo tanto,
porque es lo que más se requiere en este tiempo, porque nosotros por excelencia somos y tenemos una condición única y es que somos inteligentes. Este cuerpo actúa bajo una inteligencia muy grande que nosotros desconocemos, que no se necesita ser médico o científico para llegar a ello. Entonces dice lo siguiente, tomando por partes también este código. Mirad bien lo que os digo, porque no os lo diremos más. ¿Qué quiere decir esto? Pues muy sencillo. No van a repetir lo que en otros tiempos se ha tenido que vivir o otras civilizaciones en este planeta han tenido que padecer, como el sentido de hablar de Lemuria y la Atlántida, dos civilizaciones que con conocimiento espiritual, por disputa de poderes, ¿ya? Poderes, adquisición de poderes, lucha entre el uno y el otro, por tecnologías, por conocimientos, desaparecieron. Cuando ellos, los hombres de las estrellas, dicen que no lo dirán más, es porque han determinado un tiempo para que la humanidad, como semilla sembrada en este planeta, dé un fruto que le permita a sí mismo el poder tener una continuidad. Porque el mismo Jesús anciano de los días dejó sellado en el corazón de cada uno que habría un nuevo cielo y una nueva tierra. No van a decir más de ese conocimiento porque la misma escritura dice que las profecías se acabarán. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Por ahí dicen algunas personas que las profecías se hicieron para no cumplirse. Otros dicen que las profecías son eternas, que las profecías no tienen fin. Pero ambos están muy equivocados. Porque las profecías se hicieron para cumplirse y solamente por un tiempo. Porque dentro del gran compendio de conocimiento que albergan las profecías nos hablan de una esperanza. La esperanza de un nuevo mañana, nuevas aguas, nueva tierra, un nuevo corazón, nueva mente, un nuevo espíritu, un nuevo cuerpo. Nuevo todas las cosas, hacer nuevas todas las cosas, para que nosotros podamos ser dignos de poder obtener esa gran heredad a la cual hemos sido llamados como hombres y mujeres, niños y ancianos del nuevo cielo y la nueva tierra, de ese gran reino que se determinó para los grandes y pequeños espíritus, dichosos y plenos, alegres, felices y contentos de poder llegar allá. Que todo empieza por el corazón y que no nos dirán más ni nos estarán repitiendo más el sentido de que esta humanidad necesita, este planeta y esta humanidad, ser depurada porque hay una rebelión instaurada bajo 4 poderes en la mente, en el corazón del hombre también, en todo lo que ha detenido su avance espiritual. Y cuando dice que no lo dirán más es porque el hombre ya se le definió entonces también un tiempo. O lucha por prevalecer para llegar a ese nuevo día, o está determinada su propia destrucción no porque lo quieran los hombres de las estrellas, sino porque el mismo hombre lo elige. Porque la oportunidad la tenemos. Uno se pregunta, ¿cómo así que no lo dirán más? ¿Cuándo lo dijeron? Esto es nuevo para mí. No, no es nuevo. Lo único que ha cambiado ha sido el tiempo y el lugar. Porque lo han dicho de múltiples maneras en cada parte de este planeta. En cada parte han dejado un legado
para que la humanidad se encuentre nuevamente con Dios y comprenda las palabras de aquel que vino y mató la muerte, resucitando. Luego dice entonces el código: esta información deberá ser bien usada y dirigida. ¿Qué nos quiere decir esto? Bien usada es que no se le puede alterar nada. No se le puede quitar ni una coma, ni una tilde, ni una palabra, ni una letra a este mandato. Pero más sin embargo, hay algo que hay que tener en cuenta. El mismo Plan A, entregado en la década de los 70, dice claramente que debemos entregar este conocimiento con un gran criterio de enseñanza, que os cobija a todos el enorme deseo de propagar la verdad. Pero luego nos dice: y si dais más, que sea en el franco deseo de expresar en su más variada gama solamente la verdad. ¿Qué nos está queriendo decir allí? Concatenándolo con esto, bien usada y dirigida. Quiere decir que el conocimiento necesita ser estudiado, entendido, comprendido, necesita ser vivido, para que asimismo sepa cómo conducirse hacia los demás, sin distingo de raza, creencia ni condición social. Este conocimiento no puede tener ningún distintivo, porque en el momento en que uno mismo empieza a calificar a los demás por cómo piensa o cómo es, entonces la información va a ser mal usada. O para aquellos que buscan tomar este conocimiento, o como los pastores, los curas, las grandes castas gobernantes de este mundo que utilizan la profecía y las religiones para infundir miedo y pedir diezmos, ofrendas y sacrificios a las personas. Ese es el mal uso y mal dirigida, porque se va solamente a someter al hombre, al individuo, a las personas, al miedo, al fanatismo, a que vivan en la inocencia, en la ignorancia y por ende en la estupidez que lamentablemente muchos llegan a ello. Le tumban los sentidos y los doblegan para que sigan adulando a quienes les infunden sus mentiras, porque se hacen intermediarios de Dios. Por eso dice que este conocimiento deberá ser bien usado y dirigido. Y para ello Jesús dijo que Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por Él. Quiere decir que hay que conocer bien a Jesús y conocer sana y limpia y diáfanamente el mensaje que Él trajo, para que así mismo de esa manera sea dirigido o conducido a los demás. Ese es el sentido lógico de todo el legado que han traído los hombres a este planeta. Pero luego dice, de una manera muy hermosa: se la daréis con algún comentario al real iniciado de la búsqueda de la verdad. Y uno diría, bueno, ¿y yo cómo puedo empezar una conversación con alguien para que escuche este conocimiento? Es que ni siquiera se trata de que la persona entienda, se trata de la necesidad que tenga la otra persona. Pongámoslo de la siguiente manera, un ejemplo. ¿Cómo ha sido el proceso de cada uno de ustedes? Empiecen por allí. No empiecen en cómo le voy a hacer entender a alguien o qué hacer en caso de que no entiendan. No, empiece por usted. ¿Cómo fue su proceso? Estúdiese a usted, conózcase usted. ¿Cómo ha sido su proceso para poder comprender tan siquiera la capacidad de perdonar o de reconocer que el Padre Eterno habita en su corazón? Si usted comprende y analiza su proceso, puede comprender el proceso del otro y va a poder entender que todo se basa en un mecanismo para que la persona o el individuo desarrolle su propia inteligencia. Dice que con algún comentario. Pues entonces ese algún comentario se basa en primera instancia en lo que cada uno ha comprendido sana y diáfanamente
para conducir al otro hacia el camino o el sendero en su búsqueda de la verdad. De eso se trata. Primero empiecen por ustedes. No lo hagan como lo hacen las personas que no comprenden, que lo hacen al revés. ¿Cómo hago yo para que alguien comprenda? No, usted cómo hizo para entender y para comprender. No, es que los demás no van a entender igual que yo. Claro que no, pero empiece por usted. No se llene de cosas en la cabeza, empiece por usted. Empiece y verás que si usted se empieza a entender a usted mismo, si usted se conoce sus necesidades internas, entonces va a comprender la necesidad de la búsqueda de la verdad de los demás. Y va a poder empezar a llenar esos vacíos, pero llénelos primero en usted, porque si no, entonces va a ser un individuo lleno de vacíos queriendo llenar los vacíos de otro. Pues más vacíos van a generar en ambos. Y no tiene sentido. Entonces seguimos con la siguiente parte. Usad un buen juicio y sed responsables a la hora de entregarla. Un buen juicio es, precisamente ahorita mencionaba algo de que no podemos convertirnos en los que calificamos a las personas. Ay, es que como viste, es que como lo que tiene, es que como camina, es que por lo que es. No, en eso no se centra. Por eso los hombres de las estrellas en el mismo plano en sus tres fases dice que tenemos que ir donde nos llamen. No miraréis sus ropas ni moradas. Solo me diréis su deseo de saber, o sea, de querer conocimiento. El buen juicio no se basa en lo que nosotros vemos, sino lo que sentimos por dentro. Lo que sentimos por dentro, lo que según el conocernos a nosotros mismos, nos ayuda a definir. El buen juicio se basa en el buen entendimiento y en la buena aplicación del conocimiento. Y ser responsables a la hora de entregarla. Ah, claro. Nosotros no podemos salir, digamos que irresponsablemente, aunque hoy en día hay mucha gente que lo está haciendo, ¿no? Eso salen y ya hablan, hay tercera guerra mundial, viene un anticristo, viene un papa, veo un falso profeta, viene un nuevo orden mundial, viene la destrucción de todo este sistema. Claro, eso hace parte de lo que va a suceder. Claro que sí, es inevitable, es irrefutable, no hay manera de negarlo. Pero cuando Dios dice ser responsables, es que nosotros lo más importante, a pesar de que va a ocurrir todo eso, le sembramos una semilla de esperanza en el corazón a las personas. Allí es donde nosotros realmente somos responsables, porque a pesar de todo ese panorama de ruinas y de desolación, las personas deben entender que hay una esperanza para la continuidad de sus vidas y la continuidad de todo aquel que les rodea. Hay una esperanza. La profecía no descarta a ningún hombre, a ningún individuo, no descarta a nadie. Los cobija a todos. El hombre es el que la rechaza. Entonces luego dice, convertíos en maestros con carácter de verdad. Maestros con carácter de verdad. Recuerden cuando Jesús dijo que no le llamaran maestro a él, porque maestro somos nosotros mismos. Pero ¿qué es lo que hace un individuo un maestro? Porque ya tuvo un recorrido. Y ese recorrido le otorga un conocimiento que le da sabiduría si él entendió cuál es el
camino y el mecanismo para caminar correctamente por allí. Ahí es donde se hace maestro. Dice con carácter de verdad. Quiere decir que debe ser muy acertado en lo que aprendió. Por eso se desarrolla la sabiduría. Y eso mismo, con gran ahínco se le enseña a los demás. Sin tener miedo ni vacilar, se puede conducir a los hombres por la verdad y que enseñen la verdad si uno mismo la comprende. Cuando dice que tenemos que ser responsables y ser maestros con carácter de verdad, cuanto mayor sea el conocimiento que nosotros adquirimos, mayor es la responsabilidad de difundirlo, de entregarlo, de enseñarlo, de darlo a conocer por todos los medios que puedan disponer, dicen los hombres de las estrellas. Mayor es la responsabilidad. Eso es como el que los padres, tanto mamá como papá, mayor responsabilidad tienen cuando nace su hijo. Antes de que nazca, tan siquiera se están preparando. Cuando nace, viene una responsabilidad mayor. Y en la medida de que ese hijo va creciendo, dan todo por él, incluso aún cuando crece y se va de casa. Pues nosotros tenemos que hacer lo mismo con el conocimiento. Ahora estamos estudiando, nos estamos preparando. Pero ahorita que llegue la hora de todo lo que va a ocurrir, ¿qué vamos a hacer nosotros? Tenemos dos opciones. O salimos huyendo como un acto de cobardía y de miedo, o nos volvemos artífices, protagonistas en la difusión de este conocimiento de la verdad para que las personas que escuchan y entienden tengan una esperanza de vida en su corazón para poder preservar ese gran corazón y esa luz por la cual todos llevamos por dentro. Nos sigue diciendo entonces este código de la lógica lo siguiente. Sed honestos en informar. La hora es difícil y dura. Muchos no entenderán. Es más fácil rechazar que comprobar. Ser honestos nos implica a nosotros decir la verdad. Nada más que la verdad y solamente la verdad. No podemos acomodar el conocimiento para que suene gustoso al sentido de inocencia o ignorancia de las personas. No, a la gente hay que decirle la verdad. Hay que decirle que hay una rebelión, pero también hay que decirle e informarle con toda la certeza y la contundencia quiénes son y cuál es su real origen, porque si las personas reconocen eso, entonces no van a tener miedo. Viene un anticristo, no importa, tengo la luz del Padre. Viene un falso profeta, no importa, estoy hecho con parte del verbo. Viene una tercera guerra mundial, mi espíritu es eterno. Por lo tanto, aunque este planeta se parta en 1000 pedazos, todo el que reconozca la eternidad que se puso en su corazón, jamás va a dejar de existir. Porque tiene las dotes de la eternidad. ¿Qué miedo habría de tener uno? Ninguno. La hora es difícil y dura. Claro, es muy difícil y es muy... porque ¿a quién le gusta que le hablen de guerra? A nadie. Es muy difícil y es muy duro. Y a nadie le gusta estarse peleando con nadie, ¿cierto? Por excelencia nos gusta estar tranquilos, amorosos, sensatos, humildes, sinceros. La hora es difícil y dura, por eso es que la gente hoy en día
Lo más cercano a la preservación de su vida es inclinarse a conseguir un refugio, quién sabe cuántos metros bajo tierra, eh, lograr unas buenas instalaciones, llenarlos de laticas de atún, y con eso me salvo una bomba nuclear, espero unos 5 o 10 años a que se vaya la radiación, y listo, de ahí sí salgo a la superficie y entonces preservo mi vida. Es duro y difícil, no, la gente busca esa solución, hay gente que no lo quiere aceptar, hay gente que solo se burla, hay gente que en su ignorancia, lamentablemente, pide una tercera guerra mundial para que se acabe todo esto, pero no sabe que implica incluso que en su ignorancia desaparezca él mismo, porque no tiene herramientas para supervivir. Y dice que muchos no entenderán. Entonces ahí es donde entendemos más este código de la lógica. Hay quienes entienden, pero habrán muchos que no entenderán. Yo les digo algo sinceramente, no se preocupen por quien no entiende. No se trata de ser indiferente ni egoísta, ni frío o duro de corazón. Es que es la elección de cada uno. Porque si ustedes están escuchando este conocimiento es porque eligieron escucharlo, sintieron algo por dentro que les dio plenitud para poder seguirlo escuchando, hacerlo vivo y enseñarlo a otros. Ocurre lo contrario, con quienes lo escuchan, pero dicen, ay, otra vez lo mismo de lo mismo, eso es mentira, no, yo no creo, la verdad nadie la tiene, bueno, mejor dicho, yo sigo en mi mundo de ignorancia. Entonces miren cómo actúa ese patrón. En unos para elevarlos y en otros para seguirlos conduciendo en su ignorancia. Y ahí es donde tenemos que entender que, aunque duela, papá, mamá, el abuelo, el hijo, el primo, el nieto, bueno, quien sea, el amigo, la pareja, persona más cercana a nosotros, si no entiende, aunque duela mucho, es elección propia. Ni el Padre Eterno puede hacer algo por alguien que no esté dispuesto a hacer algo por sí mismo. Reitero, no se trata de ser egoísta, no se trata de ser duro ni frío de corazón. Son leyes que se deben entender y que esta humanidad ha rechazado en su ignorancia y que hoy insistentemente sigue rechazando. Porque aunque muchos digan que sí, yo sé que Dios vive en mi corazón, con los actos lo rechazan. Pero mientras más nos esmeremos y esmeremos y esmeremos, pelearon hoy, no importa. Seamos capaces de acercarnos a esa persona y decir, lo siento, perdóname, no fue mi intención. Hagan lo posible por siempre remediar las cosas. Tómese en su tiempito, su reflexión. Hágase a un ladito, pero reflexione, pero continúe, no se quede ahí estancado, porque ahí es donde viene el gran meollo del asunto. Para los que quieren supervivir, deben aprender a perdonar. Y luego dice, es más fácil rechazar que comprobar. Claro, la gente prefiere tomar lo bueno, bonito y barato, porque eso es lo único que a ellos les satisface. Y allí es donde ellos se codean con la tosudez, con los hombres de poca monta. Y es donde creen y mascullan lo que a ellos bien consideran como verdad. Y es lo único que van a defender. La gente muchas veces defiende su propia ignorancia sin saber que es un ignorante. ¡Qué ironía! Y no saben que bajo esa postura lo único que están haciendo es acabar con su espíritu, con su inteligencia. Y mientras más se inclinan en conservar esa postura, pues más se alejan de la luz. Más se alejan de la luz.
Pero si nosotros entonces comprendemos los mecanismos que tienen los hombres de las estrellas para esta humanidad, que comprenden que todos los espíritus son un proceso individual, entonces vamos a dejarnos de desvivir por el que no entendió. Ocupémonos por los que entienden. Por eso el código se llama así, quienes entienden. Es como decirlo de esta manera. Digamos que todos los que estamos aquí en este momento nos metemos a estudiar una carrera. Digamos que nos metemos a estudiar contabilidad. Pero en la medida en que fue avanzando la carrera, se iban quedando unos en el camino. Y de los 30 o 100 personas que iniciaron, se graduó solamente la mitad. Así suele ser. En la medida en que el tiempo se acerca o la etapa final, solamente los que sienten en su corazón y se definen por realmente querer ser y luchar por eso que anhelan, son los que lo van a lograr. Porque realmente entienden una necesidad. ¿Qué lleva a una persona a terminar una carrera? Pues la gran necesidad de salir adelante, saber que necesita un recurso, saber que necesita un sustento. Pues llevémosla a la supervivencia. ¿Qué es lo que nos implica a nosotros el poder y el querer realmente supervivir? Que hay una necesidad de vivir. Hay una necesidad de vivir en nosotros. Pero como apenas estamos vislumbrando lo que realmente es la vida, entonces apenas estamos empezando a desarrollar unos mecanismos de supervivencia, de convivencia, de amor, de perdón. Es más fácil rechazar que comprobar, claro. Es más fácil en este mundo llenarnos de orgullo, prepotencia o de soberbia y rechazar el querernos acercar a otros que poder comprobar que perdonar es lo que realmente nos da plenitud. Es más fácil rechazar la mano de otros que comprobar que su mano es el querer ayudarnos o es incluso la misma mano del Padre Eterno a través de ese individuo hacia nosotros. Entonces es más fácil rechazarlo, porque el orgullo es algo que nos carcome por dentro en el corazón. Entonces seguimos con la siguiente parte aquí de este código de la lógica, código 18, quienes entienden, que dice así: que no desfallezcáis en tu intento por dejar en las bocas de quienes te escuchan el sabor de la verdad. Cuando dice que no desfallezcáis en tu intento, o sea que no podemos perder la esperanza. Es que papá, mamá, abuelito, abuela, el hijo, la esposa, quien sea la persona, por el simple hecho de que no entiende a esa persona, nosotros no podemos decir, ay, no, es que no entiende ella. Si no entiende ella, pues, entonces, ¿quién será que me puede entender? Ay, es que este conocimiento, de todos los que me rodean, soy el único que lo escucha. Entonces, no, es que yo necesito ir con alguien para no sentirme solo. No, usted tiene el Padre Eterno por dentro. Lo lleva ahí en sus entrañas, entretejiendo su sangre, sus sentidos. Todo lo que usted lleva por dentro, desde lo más profundo de los tuétanos. Ahí está Él. Sabiendo que Él está ahí por dentro, entonces no podemos desfallecer en ese intento por dejar en las bocas de quienes te escuchan. Oiga bien, es solamente de quienes te escuchan. Es que hay personas que no van a escuchar. No van a escuchar. No podemos perder el tiempo con quien no escuchan. Porque esto es un trabajo de
muchos y miles de años que se ha trazado para esta humanidad, para que pueda llegar a ese tercer día que prometió y dejó sellado en el corazón de cada uno de nosotros, Jesús, el anciano de los días. No desfallezcáis, no pierdan la fuerza, no pierdan la voluntad, no pierdan la constancia. Continúen, si falló hoy, mañana es un nuevo día. No se preocupe, no se rinda. No es posible que no es posible que un atleta tenga más coraje, más gallardía y más valentía a la hora de estar en una competencia que nosotros, que tenemos las grandes dotes universales de eternidad por dentro y que las reconocemos. No es posible que tenga más voluntad y constancia que alguno de nosotros, no porque seamos mayores, pero el simple hecho, como les mencionaba anteriormente, de tener este conocimiento, ya nos hace tener una responsabilidad de comunicar, de entregar, de difundir, de enseñar fielmente lo que estamos viviendo por dentro. Si ustedes que emprendieron este camino entienden ese mecanismo de la voluntad y la constancia, poco a poco irán desarrollando una fuerza interior que les va otorgando a ustedes la certeza de estar bien conducidos por la verdad. En la boca de quienes te escuchan, quiere decir que quienes te escuchan también van a tener la necesidad en su corazón de decir y anunciar estas verdades. Porque cuanto mayor sea entonces el conocimiento que adquiere quien escucha este conocimiento y toma la osadía y la valentía de quererse transformar, mayor es la responsabilidad de entregarlo. Mayor es la responsabilidad. No lo digo para que salgan corriendo. Ay, no, ¿cómo así? Pero es que yo no tengo tiempo ni para mí. ¿Cómo voy a salir a decir eso? Es que el solo hecho de hacer vivo este conocimiento ya es dedicarse tiempo a usted mismo. Porque le está dando tiempo a su espíritu dentro de la ley de permanencia y pertenencia a la luz que lleva por dentro. Y luego pasamos al descifrado. Recuerden que cada uno de los códigos de la lógica tiene un descifrado, que por ende es un desglose, una interpretación más profunda de lo que es cada uno de los códigos en su esencia. Y dice así: ser responsables en esta hora difícil del conocimiento de la verdad. Conocimiento de la verdad. O sea, ser el ejemplo vivo y palpable del conocimiento. Que usted sea el único entre mil, no importa, permanezca. Que nadie lo escucha ni lo entiende, no importa, permanezca. Ahí está la responsabilidad solamente de reconocer la luz que lleva por dentro y que en algún momento muchos verán y querrán seguir no a usted, sino esa luz que lleva por dentro. Proteger y cuidar cuanto pertenece al Hijo del Hombre. Protegerlo y cuidar cuanto pertenece al Hijo del Hombre. ¿Qué será lo que tenemos que proteger y que tenemos que cuidar? Pues recuerden la gran heredad que tenemos todos y cada uno de nosotros. Podríamos hablar de la parábola de los talentos en este momento. Se nos dio una vida, se nos dio una mente, se nos dio un corazón, se nos dieron 5 sentidos, se nos dio un cuerpo, se nos dio un alma, se nos dio un espíritu. Se nos dio una familia, un papá, una mamá, un hijo, una esposa.
Se nos dio un planeta para cuidar con 4 elementos, para preservarlo junto con sus especies. Se nos está dando un conocimiento. Todo y muchas otras cosas más son las que pertenecen al Hijo del Hombre. Este es el poder que ahora baja desde los cielos para resucitar al hombre muerto por la Coca-Cola del mundo. ¿Qué quiere decir el hombre muerto por la Coca-Cola del mundo? Pues ya sabemos que Coca-Cola es algo incipiente, no es algo artificial. Entonces el hombre muerto de este mundo, el hombre muerto por la Coca-Cola del mundo, es el hombre sin identidad, es el hombre incipiente, es el hombre que vive en este mundo de ilusiones, de una manera artificial, que solo piensa que está aquí para nacer, crecer, reproducirse y morir. Ese es el hombre muerto por la Coca-Cola del mundo. Un hombre temporal. Un hombre que se marchita en la medida que permite vivir acorde a las leyes de este sistema. Un hombre que cada vez que encarna se desvive, mata y vive, entre comillas, por el sistema. Ese es el hombre muerto por la Coca-Cola del mundo. Ese es. Luego dice, protegerlo es dar el sabor de la verdad final en todo el horizonte del planeta. Ahí entra todo el sentido de las profecías por lugar y tiempo que se ha entregado en la historia de la humanidad, porque dicen todo el horizonte del planeta. Los Ugamungulala, los mayas, los Hopi, Nostradamus, Parravicini y entre muchos otros más, que entregaron este conocimiento, que han traído este conocimiento. Que lo han dejado como un legado para restaurar a toda esta humanidad. Entonces dice más, convertir a los hombres en espíritus azules. ¿Qué serán los espíritus azules? Advierto, eso no tiene nada que ver ni con los pitufos, ni con Avatar, no, ni con los X-Men, no tiene nada que ver con eso. Los espíritus azules en primera instancia son los hombres que reconocen de dónde vienen, quiénes son y para dónde van. Y por ende tienen un designio que determina realmente por dónde es que ellos deben conducirse. Un ejemplo, un espíritu azul. Daniel, Pablo de Tarso, Enoc, el mismísimo anciano de los días, ese era un espíritu azul. Porque es con la claridad de conciencia dentro de la identidad de ser universal que ellos son y que trajeron para esta humanidad. Ese es un espíritu azul. Ese es un espíritu azul. Por su designio, más allá de que porque vean el aura y todo eso, no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con la capacidad de conciencia que luego dice aquí, hombres de conciencia lógica. Claro, ¿qué quiere decir un hombre de conciencia lógica? Pues que conoce la verdad, que no flaquea, que tiene claridad, que tiene certeza, que no tiene miedo y que es congruente acorde a la verdad que lleva por dentro. Eso es lo que hay que rescatar en cada uno de los que habitan en este planeta. La luz que lleva cada uno por dentro. Y solo en el momento en que cada uno reconozca esa lucecita que lleva en el corazón, es donde nosotros podemos hablar de que ese espíritu tiene esperanza. Porque al que no viva ni sienta eso por dentro, pues ¿qué esperanza va a tener si lo único que va a buscar es lo del mundo?
Entonces ahí es donde nos definimos nosotros. ¿Qué es lo que estamos buscando en este momento? ¿O es la luz del Padre Eterno para enaltecer al Espíritu? ¿O es las cosas de este mundo que simple y llanamente nos deterioran poco y poco a poco hasta que el hombre deambula sin un rumbo fijo?